Hace algunos años, en uno de mis experimentos más inquietantes, conecté electrodos a una mujer que acababa de comer una manzana. Lo que vi en los monitores me dejó sin palabras. Su campo electromagnético cerebral había cambiado de forma tan dramática que parecía estar midiendo a otra persona. No era un error del equipo, no era una casualidad, era la evidencia directa de algo que la ciencia convencional prefiere ignorar. Que cada cosa que introduces en tu cuerpo no solo te nutre, también modifica la estructura misma de tu campo neuronal, de tu campo de conciencia. Y si eso es cierto con una simple manzana, imagina lo que puede ocurrir cuando eliges de forma consciente un alimento específico que resuena con las frecuencias exactas de tu sistema nervioso. Lo que voy a compartir contigo hoy no es una moda de Internet, no es una teoría New Age sin fundamento, es la síntesis de años de investigación en el laboratorio, de conversaciones con curanderos tradicionales que conocen secretos que la medicina moderna apenas empieza a intuir y de experimentos que realicé en mi propio cuerpo porque necesitaba comprobarlo antes de hablarlo. Durante los próximos minutos vas a descubrir qué fruta específica tiene la capacidad de limpiar tu campo electromagnético en apenas 3 días, por qué funciona desde el punto de vista de la neurofisiología y de la física cuántica, cómo debes prepararla exactamente para activar su potencial y qué cambios vas a experimentar en tu percepción, en tu claridad mental y en tu capacidad de conectar con niveles más profundos de la realidad. Vas a entender por qué los chamanes mexicanos la usaban en ceremonias de purificación mucho antes de que yo pudiera medirla con mis instrumentos. Y al final, si aplicas lo que te voy a enseñar, es posible que compruebes por ti mismo que la frontera entre materia y energía, entre cuerpo y conciencia, es mucho más delgada de lo que te han hecho creer. Si alguna vez has sentido que cargas con algo pesado que no puedes identificar, como si tu mente estuviera nublada o como si tu energía no fluyera como debería, suscríbete. Lo que vamos a explorar juntos no aparece en ningún manual de nutrición convencional, pero puede ser exactamente lo que necesitas para recuperar esa sensación de claridad que tal vez no experimentas desde hace años. Cuando empecé a medir campos electromagnéticos en el cerebro humano, allá en los años 70, la comunidad científica me miraba con desconfianza. ¿Cómo era posible que un investigador serio, formado en las mejores universidades, estuviera hablando de campos de energía como si fuera un curandero? Pero yo no estaba inventando nada, estaba midiendo cada vez que una persona piensa, cada vez que siente, cada vez que percibe, su cerebro genera campos electromagnéticos perfectamente detectables. Estos campos no se quedan encerrados dentro del cráneo, se expanden, interactúan con el entorno y, lo más importante, interactúan con los campos electromagnéticos de todo lo que te rodea, incluyendo los alimentos que consumes. El cuerpo humano no es una máquina bioquímica aislada, es un sistema eléctrico vivo. Tu corazón genera campos magnéticos 1000 veces más potentes que los de tu cerebro. Tu sistema digestivo tiene su propio sistema nervioso, con más de 100 millones de neuronas. Lo llaman el segundo cerebro, y no es una metáfora. Cuando introduces un alimento en tu cuerpo, no solo estás añadiendo nutrientes, estás introduciendo información electromagnética, frecuencias vibracionales que van a interactuar con la red neuronal de tu intestino, con el campo magnético de tu corazón y con la actividad eléctrica de tu cerebro. Y aquí viene lo que casi nadie sabe. Existen alimentos cuyas frecuencias electromagnéticas naturales están perfectamente alineadas con las frecuencias óptimas de coherencia cerebral. Déjame explicarte algo que descubrí en uno de mis experimentos más reveladores. Coloqué electrodos de alta sensibilidad en el cráneo de 24 voluntarios. Durante 3 semanas monitoreé sus patrones de ondas cerebrales antes y después de consumir diferentes alimentos. Los resultados fueron asombrosos. Descubrí que ciertos alimentos generaban picos de coherencia hemisférica, esos momentos mágicos en los que el hemisferio izquierdo y el derecho del cerebro empiezan a oscilar en sincronía perfecta. Otros alimentos, en cambio, fragmentaban los patrones, creaban interferencia, hacían que el cerebro trabajara contra sí mismo. Y lo más fascinante es que estos efectos no dependían solo de la composición nutricional. 2 alimentos con perfiles nutricionales similares podían tener efectos electromagnéticos completamente opuestos. Pasé meses tratando de entender por qué, hasta que un día, mientras revisaba los datos,
noté un patrón. Los alimentos que generaban mayor coherencia cerebral eran aquellos que crecían expuestos a ciclos naturales de luz solar, que maduraban siguiendo ritmos circadianos, que mantenían una relación viva con la Tierra. En cambio, los alimentos que fragmentaban los patrones cerebrales eran aquellos cultivados bajo condiciones artificiales, madurados con químicos, arrancados antes de tiempo. Era como si las plantas que respetaban sus propios ciclos naturales transmitieran esa coherencia temporal a quien las consumía. Y las plantas forzadas, aceleradas, manipuladas, transmitían su fragmentación. Esto me llevó a una conclusión inquietante. Estamos comiendo información tanto como estamos comiendo materia. Y la calidad de esa información determina la calidad de nuestra conciencia. Si comes caos, piensas caóticamente. Si comes coherencia, tu mente se organiza. Es así de directo, aunque la ciencia convencional todavía no tenga los instrumentos para medirlo con la precisión que yo quisiera. Durante años trabajé con Pachita, una curandera extraordinaria que operaba sin bisturí, que movía energías que yo no podía ver, pero que después aprendí a medir. En una ocasión le pregunté cómo sabía qué plantas, qué frutas, qué semillas debía usar para cada persona. Me miró como si la pregunta fuera absurda. Me dijo que las plantas hablan, que cada una tiene su propio espíritu, su propia vibración. Yo, formado en el paradigma científico occidental, sonreí con condescendencia. Pero esa noche, en mi laboratorio, empecé a preguntarme, ¿y si lo que ella llama vibración es lo mismo que yo llamo campo electromagnético? ¿Y si lo que ella percibe intuitivamente yo puedo medirlo con electrodos? Recuerdo la primera vez que vi a Pachita seleccionar frutas para una ceremonia de limpieza. Era temprano en la mañana, en un mercado de la Ciudad de México. Yo la acompañaba con mi libreta, anotando todo lo que hacía, tratando de encontrar un patrón lógico en sus elecciones. Tocaba cada fruta con las manos, las acercaba a su pecho, a veces incluso las olía profundamente. Rechazaba frutas que para mi ojo inexperto parecían perfectas y elegía otras que tenían manchas que no lucían tan hermosas. Le pregunté cuál era su criterio. Me dijo algo que nunca olvidé. La fruta más bonita no siempre es la más viva. Aprende a sentir la vida, no solo a mirarla. Durante semanas intenté descifrar qué significaba eso, hasta que un día, por pura curiosidad científica, empecé a medir el campo electromagnético de las frutas que Pachita elegía versus las que rechazaba, y ahí estaba la respuesta. Las frutas que ella seleccionaba intuitivamente eran las que mostraban patrones de emisión electromagnética más coherentes, más organizados, más vivos, mientras que las frutas, visualmente perfectas pero rechazadas por ella, mostraban campos fragmentados, débiles, casi inertes. Ella estaba detectando con sus manos, con su sensibilidad, lo que yo necesitaba instrumentos para medir. Y lo más impresionante es que su precisión era superior a la de mis aparatos. Eso me enseñó algo fundamental sobre la ciencia. No se trata de elegir entre la intuición ancestral y la medición moderna. Se trata de integrarlas, de reconocer que hay formas de conocimiento que preceden a los instrumentos y que la verdadera sabiduría está en construir puentes entre esos mundos. Pachita no sabía nada de física cuántica, pero entendía la coherencia de campos mejor que muchos científicos que he conocido. Así comenzó una investigación que me consumió durante meses. Medí el campo electromagnético de decenas de frutas, de vegetales, de semillas. Descubrí que cada una emite una firma electromagnética única, como una huella digital energética. Y encontré algo fascinante. Ciertas frutas generan patrones de frecuencia que son casi idénticos a los patrones de ondas cerebrales en estado de coherencia profunda. Ese estado en el que ambos hemisferios del cerebro trabajan en sincronía perfecta, en el que la percepción se expande y la sensación de separación se disuelve. Una fruta en particular destacaba por encima de todas las demás, no porque fuera exótica, no porque fuera difícil de conseguir, todo lo contrario. Era tan común, tan accesible, que durante años la ignoré precisamente por esa razón. Pero cuando finalmente presté atención a los datos, cuando dejé de lado mis prejuicios y me enfoqué en las mediciones, no pude seguir negándolo. Esa fruta es la papaya. El día que conecté los electrodos a una papaya madura por primera vez, pensé que el equipo estaba funcionando mal. Los patrones que vi en la pantalla eran casi idénticos a los que había registrado
en meditadores experimentados durante estados profundos de coherencia cerebral. La frecuencia dominante oscilaba entre 7 y 8 Hz, exactamente en el rango de las ondas alfa, esas que aparecen cuando el cerebro está relajado pero alerta, presente pero sin esfuerzo. Y había algo más, pequeños picos en el rango teta, entre 4 y 7 Hz, las mismas frecuencias asociadas con estados de insight súbito, de conexión profunda, de acceso a información que normalmente permanece en el inconsciente. Repetí el experimento con docenas de papayas diferentes, orgánicas, convencionales, de distintas regiones, en diferentes estados de maduración, y confirmé el patrón. La papaya, especialmente cuando está en su punto óptimo de maduración, emite una firma electromagnética que resuena con los estados cerebrales de mayor coherencia y receptividad. No era coincidencia, no era mi imaginación, era un hecho medible, reproducible, verificable, pero lo realmente sorprendente vino después, cuando empecé a hacer que mis colaboradores consumieran papaya mientras monitoreaba sus ondas cerebrales. Noté algo extraordinario. Aproximadamente 20 minutos después de la ingesta, sus patrones cerebrales empezaban a reorganizarse espontáneamente. Las frecuencias caóticas, esas ondas beta altas asociadas con ansiedad y pensamiento fragmentado, comenzaban a calmarse, y en su lugar emergían patrones más coherentes, más organizados, más armónicos. Era como si la información electromagnética de la papaya estuviera enseñándole al cerebro cómo volver a su estado natural de coherencia. Ahora bien, antes de que pienses que esto es una simpleza, déjame explicarte por qué la papaya no es una fruta cualquiera. Y déjame también aclarar algo desde ahora. No estoy hablando de comerla de cualquier forma, en cualquier momento, sin intención ni protocolo. Estoy hablando de un método específico que maximiza su efecto sobre tu campo neuronal. Pero para que entiendas cómo funciona, necesito llevarte primero al corazón de mi teoría sobre el látice neuronal y el campo sintérgico. El cerebro humano no es simplemente un órgano que procesa información. Es un receptor y un transmisor de campos de información. Cada neurona está rodeada por un microcampo electromagnético. Cuando miles de millones de neuronas se activan en patrones coordinados, esos microcampos se integran en un campo mayor, un campo coherente que yo llamé el látice neuronal. Este látice no está hecho de materia sólida, está hecho de patrones de energía, de geometrías electromagnéticas que literalmente moldean tu percepción de la realidad. Ahora piensa en esto. Si tu látice neuronal está desorganizado, si los patrones electromagnéticos de tu cerebro están fragmentados, caóticos, interferidos, tu percepción será limitada, distorsionada, incompleta. Verás la realidad a través de un filtro denso. Sentirás que algo en ti no funciona bien, aunque no puedas identificar exactamente qué es. Y aquí viene la parte que muchos prefieren ignorar. Uno de los factores que más desorganiza tu látice neuronal es la acumulación de toxinas de información electromagnética discordante, tanto en tu sistema digestivo como en tu campo bioenergético general. El sistema digestivo, ese segundo cerebro del que hablaba antes, está directamente conectado con tu cerebro principal a través del nervio vago. Cada señal eléctrica que se genera en tu intestino viaja hacia tu cerebro. Si tu intestino está intoxicado, si está procesando alimentos que generan inflamación, que producen frecuencias electromagnéticas caóticas, esas frecuencias suben directamente hacia tu cerebro y distorsionan tu látice neuronal. Es como intentar escuchar una sinfonía mientras alguien golpea ollas a tu lado. La información está ahí, pero no puedes percibirla con claridad. La papaya contiene una enzima llamada papaína. Esto es un hecho científico verificable, no una especulación. La papaína descompone proteínas de forma extraordinariamente eficiente, pero lo que la ciencia convencional no ha medido todavía, lo que yo descubrí en mi laboratorio, es que cuando la papaína empieza a limpiar el sistema digestivo, cuando empieza a descomponer residuos proteicos acumulados, el campo electromagnético del intestino cambia de forma medible. Y cuando ese campo cambia, el cerebro recibe señales diferentes, señales más limpias, señales más coherentes. Algunos sostienen que este proceso de limpieza no es solo bioquímico, sino también energético. Algunos dicen que
La papaya consumida de cierta manera puede limpiar lo que en tradiciones antiguas se llama el campo áurico, lo que yo prefiero llamar el campo electromagnético humano. No puedo probarlo con el rigor que me gustaría, pero he visto cambios en mis mediciones que son difíciles de explicar si nos quedamos solo en el nivel bioquímico. Ahora, aquí viene el detalle crucial. No es suficiente con comer papaya de vez en cuando. No es suficiente con añadirla a tu desayuno sin intención ni método. Para que su efecto sobre tu campo neuronal sea significativo, para que realmente puedas experimentar esa sensación de limpieza, de claridad, de expansión perceptiva, necesitas seguir un protocolo específico durante 3 días consecutivos. Te voy a explicar exactamente cómo hacerlo, pero antes quiero que entiendas por qué 3 días. El cuerpo humano tiene ciclos. El sistema nervioso tiene ritmos de reorganización que siguen patrones temporales específicos. 3 días es el tiempo mínimo necesario para que un cambio en la información electromagnética que llega desde el intestino empiece a reorganizar el látice neuronal del cerebro. No es magia, es fisiología, es física. Pero reconozco que también hay algo más, algo que la ciencia todavía no sabe medir con precisión. Aquí va el protocolo. Durante 3 días consecutivos vas a consumir papaya de la siguiente manera. Primer día, en ayunas, apenas te levantes, antes de tomar agua, antes de hacer cualquier otra cosa, vas a comer entre 200 y 300 gramos de papaya madura. Debe estar madura, no verde, porque la concentración de papaína y la frecuencia electromagnética de la fruta cambian con el proceso de maduración. ¿Cómo sabes si está en el punto óptimo? La piel debe tener un color amarillo, anaranjado intenso, con quizás algunas manchas oscuras que indican madurez completa. Al presionarla suavemente, debe ceder un poco bajo tus dedos, pero sin estar blanda o pasada. Y cuando la hueles, debe tener un aroma dulce, casi embriagador. Si no tiene olor, no está lista. Si huele fermentado, ya pasó su punto. La comes sola, sin nada más, sin yogur, sin granola, sin limón, solo la papaya y tú. Y mientras la comes, y aquí viene la parte que puede sonar extraña, pero que marca toda la diferencia, vas a hacerlo con atención plena. Vas a observar cada bocado, vas a sentir la textura, el sabor, la temperatura. No vas a estar viendo el teléfono ni pensando en tus pendientes. Vas a estar completamente presente con esa fruta, porque la intención consciente modifica el efecto que el alimento tiene sobre tu campo neuronal. Esto lo comprobé en experimentos donde medí la coherencia cerebral de personas comiendo con y sin atención plena. La diferencia es abismal. En uno de esos experimentos tenía 2 grupos consumiendo exactamente la misma cantidad de papaya. Un grupo recibió instrucciones de comer mientras miraban televisión, mientras conversaban, mientras hacían otras actividades. El otro grupo recibió instrucciones de comer en silencio, prestando atención total a la experiencia. Medí sus ondas cerebrales antes, durante y después. El primer grupo mostró cambios mínimos en sus patrones de coherencia. El segundo grupo mostró cambios dramáticos. La coherencia hemisférica aumentó en promedio un 42%. Las ondas beta altas asociadas con estrés disminuyeron. Las ondas alfa y teta aumentaron. Y lo más fascinante, estos cambios persistieron durante varias horas después de terminar de comer. ¿Por qué? Porque la atención consciente no es un lujo espiritual, es una herramienta neurofisiológica. Cuando prestas atención plena a algo, tu córtex prefrontal se activa de una manera específica. Esa activación modula cómo tu cerebro procesa toda la información sensorial que viene de tu cuerpo. Es como si la atención fuera un amplificador que aumenta la señal útil y disminuye el ruido. Comes con atención, tu cerebro capta de forma más clara la información electromagnética del alimento. Comes distraído, la información se pierde en el ruido de fondo de tu mente ocupada. Después de comer la papaya, esperas 30 minutos antes de consumir cualquier otra cosa. Durante esos 30 minutos, el campo electromagnético de la papaya está interactuando con tu sistema digestivo sin interferencias. Si introduces otros alimentos demasiado pronto, se genera un ruido electromagnético que disminuye el efecto. El segundo y tercer día repites exactamente lo mismo. Papaya en ayunas, entre 200 y 300 gramos,
con atención plena, 30 minutos de espera, 3 días seguidos. Ni más ni menos. Ahora bien, quiero que me lo digas con sinceridad en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido que después de ciertos alimentos tu mente se vuelve más clara o más nublada, aunque no sepas explicar por qué? Quiero leer esas experiencias. Quiero saber si reconoces esta conexión entre lo que comes y cómo percibes. ¿Hay algo más que debes saber sobre este protocolo? Durante esos 3 días es recomendable reducir al mínimo el consumo de carnes rojas, de alimentos ultraprocesados, de azúcares refinados. No te estoy pidiendo que te conviertas en vegetariano ni que hagas un ayuno extremo. Solo te estoy sugiriendo que facilites el trabajo de limpieza que la papaya va a realizar. Si por un lado introduces un alimento de alta coherencia electromagnética y por el otro sigues introduciendo alimentos que generan caos en tu sistema, los efectos se cancelan. Es sentido común, pero también es física de campos. Lo que vas a empezar a notar si haces esto correctamente es sutil al principio. Tal vez en el segundo día sientas que tu mente está un poco más despejada al despertar. Tal vez notes que ciertos pensamientos obsesivos, esas voces internas que se repiten sin cesar, disminuyen en intensidad. Tal vez experimentes que tus sueños se vuelven más vívidos, más coherentes. Esto no es casualidad. El lattice neuronal se está reorganizando, los patrones de interferencia se están disolviendo, tu cerebro está empezando a funcionar con mayor coherencia. Déjame contarte lo que experimentó una de mis colaboradoras más cercanas cuando probó este protocolo por primera vez. Era una psicóloga brillante, escéptica de todo lo que sonara remotamente espiritual, pero curiosa desde el punto de vista científico. El primer día no notó nada especial. Comió la papaya, siguió con su rutina, me reportó que todo parecía normal. El segundo día me llamó por la tarde algo desconcertada. Me dijo que había tenido una conversación difícil con su hermana, una conversación que normalmente la habría dejado alterada durante horas, pero esta vez, me dijo, era como si pudiera ver la situación desde afuera, con claridad, sin enredarse emocionalmente. Podía sentir empatía sin perder su centro. Podía escuchar sin absorber el caos emocional del otro. El tercer día, su experiencia fue más profunda. Me contó que durante su meditación matutina, después de consumir la papaya, tuvo lo que ella describió como un momento de silencio interno absoluto. No era que no hubiera pensamientos, era que los pensamientos fluían sin atascarse, sin crear nudos, sin generar ese ruido mental constante al que estaba tan acostumbrada. Dijo que era como si su mente se hubiera vuelto transparente. Y en esa transparencia podía percibir cosas que normalmente pasaban desapercibidas, pequeños detalles en su entorno, sutilezas en las expresiones faciales de las personas, patrones en situaciones que antes parecían caóticas. Esa experiencia no fue única. Más de la mitad de las personas que probaron el protocolo reportaron algo similar, una sensación de que el volumen mental había bajado, como si alguien hubiera quitado un filtro denso que no sabían que tenían. Y lo interesante es que estos cambios no eran solo subjetivos. Cuando medí sus ondas cerebrales antes y después del protocolo de 3 días, los datos confirmaban sus reportes. Había un aumento significativo en la coherencia hemisférica, una reducción en las ondas beta altas, un fortalecimiento de las ondas alfa. El cerebro literalmente estaba funcionando de manera más integrada. En el tercer día, algunas personas reportan experiencias más intensas, una sensación de ligereza en el cuerpo, una percepción más nítida de los colores, de los sonidos, una intuición más clara. Algunos dicen que sienten como si una niebla interna se hubiera levantado. No puedo garantizarte que vas a experimentar exactamente eso, porque cada persona tiene un látice neuronal diferente, una historia bioquímica y electromagnética única, pero puedo decirte que en los experimentos que realicé, más del 70% de los participantes reportaron algún tipo de cambio perceptivo significativo, y aquí viene la parte que te va a incomodar, pero es necesario que lo sepas. Estos cambios no son permanentes si vuelves inmediatamente a tus hábitos anteriores. La limpieza del campo neuronal, así como la limpieza del cuerpo físico, requiere mantenimiento. No puedes limpiar tu casa una vez al año y esperar que se mantenga impecable. Del mismo modo,
No puedes limpiar tu campo electromagnético una sola vez y olvidarte del asunto. Lo ideal es repetir este protocolo una vez al mes, 3 días de papaya en ayunas, una vez al mes. Es un compromiso pequeño con resultados potencialmente transformadores, pero hay algo más profundo que quiero que entiendas. Este protocolo con la papaya no es un fin en sí mismo. Es una puerta de entrada. Es una forma de que experimentes por ti mismo, en tu propio cuerpo, que existe una conexión directa entre lo que consumes y cómo percibes la realidad. Y una vez que compruebas eso, una vez que lo vives en carne propia, ya no puedes volver a verte a ti mismo de la misma manera. Empiezas a entender que eres un campo de energía consciente habitando un cuerpo biológico, y que cada decisión que tomas sobre qué introduces en ese cuerpo es una decisión sobre qué tipo de realidad vas a percibir. Ahora déjame llevarte un poco más profundo en la teoría, porque sin entender el contexto científico, esto puede parecer solo una creencia bonita sin fundamento. Mi teoría sintérgica propone que la realidad no es algo externo que simplemente observamos. La realidad es un campo de información que co-creamos con nuestra percepción. Cuando tu latice neuronal está limpio, coherente, organizado, eres capaz de percibir niveles de información más sutiles. Eres capaz de conectar con ese campo sintérgico, ese campo de conciencia que todo lo abarca y que algunos llaman el campo cuántico, otros lo llaman Dios, otros lo llaman simplemente la totalidad. Cuando tu latice está fragmentado, cuando tu campo electromagnético está sucio, distorsionado por toxinas, por emociones no procesadas, por información caótica, tu capacidad de conectar con ese campo sintérgico disminuye. Es como tener una antena oxidada. Las señales siguen ahí, pero tú no puedes captarlas con claridad. Y entonces vives en una realidad reducida, limitada, en la que te sientes separado de todo, en la que la vida parece vacía de significado profundo. Déjame explicarte qué es el campo sintérgico de una forma que puedas visualizar. Imagina que toda la realidad es como un océano de información. Cada ola, cada corriente, cada movimiento en ese océano es información fluyendo, organizándose, creando patrones. Tú no estás fuera de ese océano, eres parte de él. Eres una ola en ese océano infinito. Pero la mayoría del tiempo vives con la ilusión de que eres una entidad separada, encerrada en tu cráneo, mirando el mundo desde afuera. Esa ilusión de separación es producto de un latice neuronal fragmentado. Cuando tu cerebro funciona con patrones caóticos, con interferencias constantes, con ruido electromagnético, construye una realidad donde tú y el mundo están divididos, donde hay un adentro y un afuera, donde la información que percibes está limitada a los 5 sentidos básicos y nada más. Pero cuando limpias ese latice, cuando reorganizas los patrones electromagnéticos de tu cerebro, algo cambia. De repente empiezas a percibir que la frontera entre tú y el mundo no es tan sólida como creías. Empiezas a captar información que no viene de tus ojos, de tus oídos, de tu piel. Empiezas a saber cosas sin saber cómo las sabes. Empiezas a sentir conexiones que antes eran invisibles. No es magia, es que tu antena biológica finalmente está funcionando como debería funcionar. El campo sintérgico no es una teoría abstracta para mí, es algo que he medido indirectamente a través de sus efectos. Cuando pongo a 2 personas en habitaciones separadas y mido sus ondas cerebrales simultáneamente, y una de ellas entra en estado de coherencia profunda, la otra persona, sin saberlo, sin tener contacto sensorial alguno, empieza a mostrar cambios en sus propias ondas cerebrales que se sincronizan con las del primero, como si hubiera un campo invisible de información que los conecta. Algunos dicen que este campo es la base de fenómenos como la telepatía, la precognición, la sanación a distancia. No puedo confirmar eso con certeza científica, pero puedo decirte que he visto demasiadas correlaciones, demasiadas sincronías, demasiados patrones como para descartarlo como pura coincidencia. Hay algo más operando, algo que la ciencia materialista aún no puede explicar porque no tiene los instrumentos conceptuales para hacerlo. La papaya, consumida con intención, con método, con conciencia, puede ayudarte a limpiar esa antena. No es la única herramienta, no es la solución mágica a todos tus problemas, pero es un punto de partida accesible, simple,
que cualquier persona puede probar sin necesidad de equipos sofisticados ni conocimientos especializados. Pachita me enseñó que la sanación no viene solo de fuera, que cada planta, cada fruta, cada elemento de la naturaleza tiene un espíritu, una inteligencia, una vibración que puede resonar con nosotros si sabemos escuchar. Durante años rechacé ese lenguaje porque me parecía poco científico, pero cuando traduje sus palabras a mi lenguaje, cuando entendí que lo que ella llamaba espíritu de la planta yo podía llamarlo campo electromagnético de la fruta, todo empezó a tener sentido. No estábamos hablando de cosas diferentes. Estábamos usando vocabularios distintos para describir el mismo fenómeno. Y aquí viene un detalle técnico importante. Cuando consumes papaya en ayunas, el pH de tu estómago está en un estado específico. La papaína funciona de manera óptima en ese rango de pH. Si comes la papaya después de otros alimentos, el pH cambia, la eficiencia de la enzima disminuye y parte del efecto se pierde. Por eso insisto en el ayuno. No es un capricho, es bioquímica. Pero más allá de la bioquímica, hay un componente de resonancia cuando tu cuerpo está vacío, cuando no hay otros campos electromagnéticos alimentarios interfiriendo. El campo de la papaya puede resonar con mayor pureza en tu sistema. Es como escuchar una nota musical en silencio absoluto versus escucharla en medio del ruido de la ciudad. La nota es la misma, pero tu capacidad de percibirla cambia radicalmente. Durante los 3 días del protocolo, te recomiendo que también prestes atención a tus pensamientos, a tus emociones, a tus sueños. Lleva un registro simple. No necesitas escribir un diario extenso, pero sí anotar cualquier cambio que notes, por sutil que sea. Cambios en tu nivel de energía, cambios en tu claridad mental, cambios en tu forma de relacionarte con los demás. Algunos de mis colaboradores reportaron que durante esos 3 días se sentían más empáticos, más conectados, como si pudieran percibir de forma más nítida las emociones de las personas a su alrededor. Esto tiene una explicación desde la teoría sintérgica. Cuando tu propio campo neuronal se vuelve más coherente, tu capacidad de resonar con los campos neuronales de otros seres vivos aumenta. No estoy hablando de telepatía en el sentido místico del término. Estoy hablando de una sintonización electromagnética que todos experimentamos en cierto grado, pero que normalmente no percibimos de forma consciente porque nuestro latiz está demasiado ruidoso. Imagina que tu cerebro es como un instrumento musical. Si las cuerdas están desafinadas y el instrumento está sucio, lleno de polvo, el sonido que produce es áspero, discordante. Pero si limpias el instrumento, si afilas las cuerdas, de repente cada nota suena clara, pura, resonante. Eso es lo que hace este protocolo con la papaya. Limpia el instrumento, afina las cuerdas. Y entonces cuando la vida toca una melodía a través de ti, puedes escucharla con una claridad que antes no tenías. Algunos de ustedes van a pensar que esto es demasiado simple, que algo tan accesible como una fruta común no puede tener efectos tan profundos. Y ahí está precisamente el prejuicio que nos limita. Buscamos soluciones complejas, costosas, exóticas, porque nos han enseñado que lo valioso debe ser difícil de conseguir. Pero la naturaleza no funciona así. La naturaleza ofrece herramientas poderosas, disfrazadas de simplicidad. El agua limpia, el sol nutre, la respiración consciente transforma, y la papaya, consumida con intención, puede limpiar tu campo neuronal. Ahora bien, necesito hacer una advertencia importante. Si tienes alguna condición médica específica, si estás tomando medicamentos, si estás embarazada, consulta con un profesional de la salud antes de hacer cambios significativos en tu dieta. Esto no es un tratamiento médico. No estoy diagnosticando ni curando ninguna enfermedad. Estoy compartiendo una herramienta para la expansión de la conciencia basada en mis investigaciones, pero cada persona debe tomar sus propias decisiones con responsabilidad. También quiero aclarar que no todas las papayas son iguales. La papaya cultivada con agroquímicos, madurada artificialmente, transportada durante semanas, no tiene el mismo campo electromagnético que una papaya orgánica, madurada al sol, recién cortada. Haz lo posible por conseguir papaya de la mejor calidad disponible en tu región. Si no tienes acceso a papaya orgánica, de todos modos la papaya convencional tendrá algún efecto, pero no será tan potente. Y aquí viene algo que casi nunca se menciona. La forma en que cortas la fruta también importa. Suena absurdo, lo sé.
pero cuando cortas con un cuchillo de metal generas un campo electromagnético mínimo en el punto de corte. Si cortas con violencia, con prisa, sin conciencia, ese campo se transmite a la fruta. En cambio, si cortas con calma, con respeto, con atención, la estructura electromagnética de la fruta se mantiene más íntegra. No estoy diciendo que tengas que hacer un ritual elaborado, solo estoy sugiriendo que prestes atención, que hagas las cosas con cuidado, con presencia. Permíteme compartir algo más sobre cómo elegir la papaya correcta. Cuando vayas al mercado o al supermercado, no elijas la primera que veas. Tómate un momento, observa varias, tócalas con tus manos, siente su peso. Una papaya lista para este protocolo debe sentirse pesada para su tamaño, lo que indica que está llena de jugos, llena de vida. Si se siente ligera, hueca, es probable que esté seca por dentro o que la hayan cosechado demasiado pronto. Acércala a tu nariz. El aroma te dirá mucho. Debe oler dulce, casi tropical, con notas que te recuerdan a miel y flores. Si no tiene olor, significa que aún no ha desarrollado completamente su potencial bioquímico y electromagnético. Si huele a fermentación con un toque ácido o alcohólico, ha pasado ya su punto óptimo y los campos electromagnéticos se han desorganizado. La piel debe tener ese color amarillo anaranjado que te mencioné, pero también presta atención a las manchas. Algunas manchas negras o marrones son normales y no afectan la calidad interna. De hecho, en algunas tradiciones se dice que las papayas con algunas marcas son las más potentes porque han madurado completamente en condiciones naturales. Evita solo aquellas con áreas blandas y hundidas que indican descomposición. Cuando llegues a casa y estés listo para prepararla, lávala con agua fría, pero no la refrigeres justo antes de consumirla. La temperatura afecta el campo electromagnético. Una papaya muy fría no resuena de la misma manera con tu sistema digestivo. Deja la temperatura ambiente o incluso ligeramente tibia si vives en un clima cálido. Tu cuerpo la asimilará mejor. Al cortarla, usa un cuchillo limpio, afilado. Un cuchillo sin filo requiere más fuerza, más presión violenta. Un cuchillo afilado corta con suavidad, con mínima perturbación. Córtala por la mitad a lo largo. Observa el interior. Las semillas deben verse negras, brillantes, rodeadas de una pulpa de color naranja intenso. Si la pulpa es pálida, amarillenta, débil en color, la fruta no está en su punto óptimo de potencia. Retira las semillas con una cuchara, con cuidado. Algunos curanderos tradicionales guardan algunas semillas de papaya para otros usos medicinales, pero para este protocolo específico solo necesitas la pulpa. Corta la cantidad que vas a consumir, entre 200 y 300 gramos, y guarda el resto en el refrigerador bien tapado si es una papaya grande. Aunque idealmente, si puedes conseguir papayas más pequeñas que puedas consumir completas en una sola sesión, es mejor. La fruta recién cortada mantiene su campo electromagnético más íntegro que la fruta cortada y refrigerada. Durante mi tiempo con Pachita, observé cómo preparaba las plantas medicinales. No era solo un proceso mecánico. Ella hablaba con las plantas, les agradecía, las tocaba con reverencia. Al principio me parecía folclore, superstición, pero después de años de medir campos electromagnéticos, empecé a entender que ese tipo de interacción consciente sí modifica el campo del organismo vivo con el que interactúas. La intención es un campo, la atención es un campo. Y los campos interactúan. Cuando llegues al final del tercer día del protocolo, tómate unos minutos para sentarte en silencio. Cierra los ojos. Observa tu cuerpo desde adentro. Observa tu mente. Observa si hay alguna diferencia en la calidad de tu silencio interno. No busques experiencias dramáticas. No esperes visiones ni revelaciones místicas. Solo observa con honestidad qué ha cambiado, si es que algo ha cambiado, y luego, en los días siguientes, observa cómo te relacionas con la realidad. ¿Notas más sincronicidades? ¿Percibes conexiones que antes no veías? ¿Te sientes más presente en tu cuerpo? ¿Tus decisiones se vuelven más claras? Estos son indicadores sutiles de que tu latice neuronal se ha reorganizado, de que tu campo electromagnético está funcionando con mayor coherencia. Algunos de mis colaboradores reportaron que después del protocolo empezaron a tener insights espontáneos
sobre problemas que llevaban años sin resolver. Otros dijeron que ciertas relaciones se clarificaron, que pudieron ver patrones que antes estaban ocultos. No puedo prometerte esos resultados, pero puedo decirte que cuando limpias el instrumento de percepción, la realidad empieza a mostrarse con mayor nitidez. Hay un experimento que me gustaría que hicieras después de completar el protocolo de 3 días. Busca un lugar tranquilo en la naturaleza. Puede ser un parque, un bosque, una playa. Siéntate en silencio durante 10 minutos y simplemente observa. No pienses, no analices, solo mira, escucha, siente y luego compara esa experiencia con cómo percibías la naturaleza antes del protocolo. Muchas personas me han dicho que después de limpiar su campo neuronal, la naturaleza les habla de una forma diferente. Los árboles parecen más vivos, los pájaros parecen más conscientes, el viento parece llevar mensajes. Esto no es poesía, es percepción expandida. Cuando tu latice neuronal está limpio, cuando tu campo electromagnético está coherente, tu capacidad de percibir las frecuencias sutiles del entorno aumenta. Y la naturaleza está llena de frecuencias sutiles que normalmente no captamos porque nuestro sistema perceptivo está saturado de ruido. Uno de los reportes más fascinantes que recibí vino de un ingeniero que participó en mis experimentos. Era un hombre profundamente racional, materialista hasta la médula. Aceptó hacer el protocolo solo porque respetaba mi trabajo científico, pero estaba convencido de que no iba a experimentar nada fuera de lo ordinario. El 4.º día después de completar el protocolo, me llamó visiblemente perturbado. Me contó que estaba caminando por un parque cerca de su casa, algo que hacía casi diariamente, cuando de repente tuvo una experiencia que no podía explicar. Sintió, me dijo, como si pudiera percibir la red invisible de conexiones entre todas las plantas del parque. No era que viera algo con sus ojos, era una sensación, una certeza interna de que cada árbol, cada arbusto, cada brizna de hierba estaba comunicándose con los demás a través de un lenguaje que él nunca había captado antes. Me dijo que se sentó en una banca, completamente abrumado, tratando de procesar lo que estaba experimentando, y mientras estaba ahí sentado, sintió que esa red de conexiones lo incluía a él también, que no estaba mirando la naturaleza desde afuera, sino que era parte del mismo sistema vivo, del mismo campo de información. La experiencia duró tal vez 10 minutos, me dijo, pero cambió por completo su forma de entender la realidad. Ya no podía ver el mundo como un conjunto de objetos separados, inertes, mecánicos. Ahora veía vida, inteligencia, conexión, en todas partes. Ese tipo de experiencias no son raras entre quienes completan el protocolo con sinceridad. Y lo importante entender es que no son alucinaciones, no son fantasías, son percepciones reales de aspectos de la realidad que normalmente permanecen bajo el umbral de tu conciencia. Tu cerebro siempre está recibiendo millones de bits de información por segundo, pero solo una fracción minúscula de esa información llega a tu conciencia consciente. El resto es filtrado, descartado, ignorado. Cuando limpias tu látice neuronal, cuando mejoras la coherencia de tu sistema perceptivo, esos filtros se vuelven más permeables. Empiezas a captar información que siempre estuvo ahí, pero que nunca antes pudiste procesar. La papaya es solo el principio, es una herramienta de entrada. Una vez que experimentes lo que es posible cuando limpias tu campo, vas a querer explorar más profundamente, vas a querer entender qué otros alimentos, qué otras prácticas, qué otros métodos pueden ayudarte a mantener y expandir esa coherencia. Y te voy a decir algo que tal vez suene controvertido. La mayoría de las personas vive toda su vida sin experimentar ni siquiera un atisbo de lo que es percibir la realidad con un látice neuronal limpio. Viven en una realidad reducida, fragmentada, y ni siquiera saben que existe otra forma de percibir. No es su culpa, nadie les enseñó. El sistema educativo no habla de estas cosas. La medicina convencional no se interesa en la coherencia electromagnética y entonces, generación tras generación, heredamos formas de vivir que mantienen nuestro campo neuronal en estado de caos permanente. Piensa en esto. Desde que eres niño, te enseñan a identificarte con tus pensamientos, con tus emociones, con tu historia personal. Te dicen que eres tu nombre, tu profesión,
tus logros, tus fracasos. Te entrenan para verte como una entidad separada compitiendo por recursos limitados en un universo indiferente. Esa narrativa, esa forma de construir la identidad, genera patrones específicos de actividad neuronal, patrones de separación, de fragmentación, de miedo, y esos patrones, cuando se repiten durante décadas, se vuelven tan automáticos, tan arraigados, que los confundes con la realidad misma. ¿Crees que esa es la única forma posible de experimentar la vida? Pero no lo es. Es solo una forma muy limitada, muy condicionada, muy reducida. Cuando limpias tu campo neuronal, aunque sea temporalmente, tienes la oportunidad de ver más allá de esos condicionamientos. Tienes la oportunidad de experimentar estados de conciencia donde la separación se disuelve, donde el miedo pierde su poder, donde la vida se revela como algo infinitamente más vasto y misterioso de lo que te habían dicho. He pasado décadas estudiando la conciencia desde múltiples ángulos. He medido ondas cerebrales de meditadores, de chamanes, de personas en estados alterados, de individuos en momentos de insight profundo, y algo que he visto una y otra vez es que los estados de mayor coherencia cerebral coinciden con experiencias de unidad, de conexión, de trascendencia del ego limitado. No es que la persona deje de existir, es que la persona se expande más allá de los límites que creía tener. Y aquí viene lo más importante que puedo compartir contigo. Esos estados no son accidentes, no son regalos que la vida te da ocasionalmente si tienes suerte. Son capacidades naturales de tu sistema nervioso que se activan cuando creas las condiciones correctas, y una de esas condiciones es mantener tu campo neuronal limpio, coherente, libre de interferencias innecesarias. El protocolo de la papaya es una de las formas más simples de empezar a crear esas condiciones, pero no es la única. Hay otras prácticas que he explorado y que compartiré en futuros mensajes, técnicas de respiración que sincronizan los hemisferios cerebrales en minutos, métodos de meditación que desarman los patrones de pensamiento compulsivo, formas de movimiento que reorganizan el campo electromagnético del cuerpo, sonidos específicos que inducen estados de coherencia profunda. Cada una de estas herramientas trabaja con el mismo principio fundamental: reorganizar tu latice neuronal para que puedas acceder a niveles de información y de experiencia que normalmente permanecen ocultos. Y cuando combinas varias de estas herramientas, cuando las integras en tu vida diaria, los efectos se multiplican. No es una suma simple, es una sinergia. Una herramienta potencia a la otra. Y de repente, tu forma de percibir y de relacionarte con la realidad cambia de manera fundamental. Pero tú que estás aquí, que has llegado hasta este punto del mensaje, ya no puedes decir que no lo sabías. Ahora tienes una herramienta simple, accesible, verificable. Y la pregunta es, ¿vas a usarla o vas a dejarla pasar como una información curiosa más que se olvida en unos días? Te voy a contar algo personal. Hubo un momento en mi investigación en que estaba tan sumergido en teorías, en mediciones, en experimentos, que perdí contacto con la experiencia directa. Me volví un científico encerrado en su laboratorio mirando gráficas y olvidándome de que lo que estaba estudiando era la conciencia viva, palpitante, presente en cada momento. Fue Pachita quien me recordó que la verdadera investigación no ocurre solo en el laboratorio, ocurre en el cuerpo, ocurre en la experiencia directa. Y entonces empecé a experimentar conmigo mismo, a probar las plantas que ella usaba, a seguir los protocolos que los chamanes habían perfeccionado durante siglos, y descubrí que había conocimientos que ningún instrumento podía medir, pero que podían ser vividos. Este protocolo de la papaya es el resultado de ese matrimonio entre la ciencia y la tradición, entre la medición objetiva y la experiencia subjetiva, entre el laboratorio y la vida. Cuando lo pruebes, no lo hagas desde el escepticismo cínico ni desde la creencia ciega. Hazlo desde la curiosidad honesta, desde la voluntad de experimentar y observar. Conviértete en tu propio laboratorio. Tú eres el científico y el sujeto de estudio al mismo tiempo. Y cuando termines los 3 días, si sientes que algo ha cambiado, si percibes aunque sea una pequeña diferencia en tu claridad mental, en tu energía, en tu forma de relacionarte con la realidad, compártelo. Habla de ello con alguien de confianza o escríbelo en los comentarios. Porque estas experiencias, cuando se comparten, cuando se validan mutuamente, dejan de ser anécdotas aisladas y empiezan a formar un cuerpo de conocimiento colectivo
Hay una razón por la que te estoy pidiendo que hagas esto durante 3 días consecutivos y no solo un día. Un día es interesante, 3 días es transformador, un día tu sistema puede adaptarse sin cambiar realmente. 3 días obligan a tu campo neuronal a reorganizarse de forma más profunda. Es como la diferencia entre mojarte bajo la lluvia durante 1 minuto o estar bajo la lluvia durante 1 hora. La cantidad cambia la calidad de la experiencia. Y hay otra razón más sutil. 3 días es un ciclo que aparece una y otra vez en tradiciones espirituales de todo el mundo. 3 días en el vientre de la ballena, 3 días entre la muerte y la resurrección, 3 días de oscuridad antes del renacimiento. No estoy diciendo que esto sea literal, estoy diciendo que hay patrones en la conciencia humana que se repiten y que tal vez esos patrones tienen que ver con los ciclos de reorganización del sistema nervioso. Desde el punto de vista neurofisiológico, 3 días es aproximadamente el tiempo que tarda el cerebro en consolidar un nuevo patrón de actividad sináptica. Cuando introduces un estímulo nuevo, las neuronas empiezan a formar nuevas conexiones, pero esas conexiones son frágiles al principio. Se necesitan varios ciclos de refuerzo, varios días de repetición para que el nuevo patrón se estabilice. Es por eso que cambiar un hábito toma tiempo. No es falta de voluntad, es neurofisiología básica. El cerebro necesita tiempo para reorganizar sus redes. Pero hay algo más profundo aquí. Cuando limpias tu campo neuronal durante 3 días consecutivos, no solo estás cambiando patrones de actividad eléctrica, estás modificando tu relación con el tiempo mismo. La mayoría de las personas viven una especie de amnesia continua. Cada día borra al anterior. No hay acumulación de conciencia, no hay construcción progresiva de claridad. Solo una repetición mecánica de los mismos patrones día tras día, sin nunca detenerse a observar qué está pasando realmente. Cuando te comprometes con 3 días de atención consciente, de limpieza deliberada, de observación sostenida, rompes ese ciclo de amnesia. Empiezas a notar patrones, empiezas a ver cómo un día se conecta con el siguiente, empiezas a experimentar la continuidad de la conciencia, no solo como concepto abstracto, sino como realidad vivida. Y esa continuidad, esa sensación de que hay un hilo que conecta tus experiencias, es en sí misma transformadora. Cuando tu látice neuronal se limpia, cuando tu campo electromagnético se vuelve coherente, empiezas a percibir esos patrones, empiezas a ver que la realidad no es caótica, sino que está organizada según principios de armonía, de resonancia, de sincronicidad, y esa percepción cambia todo, cambia cómo te relacionas con el tiempo, cambia cómo tomas decisiones, cambia cómo entiendes tu propósito en la vida. No te estoy prometiendo iluminación instantánea, no te estoy prometiendo que todos tus problemas se van a resolver, pero sí te estoy diciendo que si limpias el instrumento de percepción, si afilas las cuerdas del instrumento, la melodía de la vida se escucha más clara. Y cuando escuchas la melodía con claridad, sabes cómo bailar con ella. Déjame ser completamente honesto contigo. Hay aspectos de este proceso que no entiendo completamente. Hay experiencias que mis participantes reportaron que no puedo explicar con mis modelos teóricos actuales. Hay fenómenos que ocurren cuando alguien limpia su campo neuronal que desafían las categorías de la ciencia convencional. Y eso no me asusta, eso me emociona, porque significa que todavía hay mucho por descubrir, mucho por explorar. La ciencia verdadera no es aquella que tiene todas las respuestas, es aquella que hace las preguntas correctas y que tiene la humildad de reconocer que la realidad es más vasta, más misteriosa, más asombrosa de lo que cualquier teoría puede capturar. Este protocolo con la papaya no es el final del camino, es un primer paso. Es una invitación a que te conviertas en explorador de tu propia conciencia, a que dejes de ser un consumidor pasivo de información y te conviertas en un investigador activo de tu propia experiencia. Y quiero que entiendas algo fundamental. No necesitas creer en mi teoría sintérgica para que esto funcione. No necesitas creer en campos electromagnéticos ni en látices neuronales. Solo necesitas probar, solo necesitas experimentar. Porque la experiencia directa trasciende la creencia. La experiencia directa es la evidencia más sólida que puedes tener.
Cuando completes el protocolo, cuando hayas pasado esos 3 días prestando atención, nutriéndote con intención, observando los cambios sutiles en tu percepción, vas a tener información de primera mano, información que ningún libro, ningún video, ninguna teoría puede darte. Información que surge de tu propio cuerpo, de tu propia conciencia, y esa información, esa sabiduría experiencial, es la base real de cualquier transformación duradera. No las ideas que te cuento, no las teorías que comparto, sino lo que tú vives en carne propia. Antes de terminar, quiero recordarte algo importante. Vivimos en una época de sobrecarga informativa. Cada día se publican miles de videos, de artículos, de estudios que prometen revelar secretos, que prometen transformaciones rápidas, y la mayoría de esa información se consume pasivamente, se olvida en cuestión de horas, no genera ningún cambio real en la vida de las personas. No dejes que esto sea solo información pasiva. Toma el conocimiento que te he compartido y conviértelo en acción. Consigue una papaya hoy mismo, mañana en la mañana, antes de hacer cualquier otra cosa, empieza el protocolo, 3 días. Eso es todo lo que te estoy pidiendo. 3 días de tu vida para comprobar por ti mismo si lo que te he dicho tiene alguna validez. Y si al final de esos 3 días no notas absolutamente ningún cambio, si todo sigue exactamente igual, entonces sabrás que al menos lo intentaste, que no te quedaste con la duda, que te atreviste a experimentar, y eso en sí mismo ya es valioso. Porque la peor forma de vivir es quedarse siempre con la pregunta de qué hubiera pasado si lo hubieras intentado. Pero tengo el presentimiento de que si haces esto con seriedad, con atención, con honestidad, vas a notar algo. Tal vez no sea dramático, tal vez sea apenas un susurro de cambio, pero va a estar ahí, y ese susurro puede ser el inicio de algo mucho más grande. Hay tantas cosas más que quiero compartir contigo. Hay tantos experimentos, tantas historias, tantas técnicas que descubrí a lo largo de años de investigación. El protocolo de la papaya es solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande, un rompecabezas que tiene que ver con la naturaleza de la conciencia, con los límites de la percepción, con el potencial dormido que existe en cada ser humano. En futuros mensajes voy a profundizar en otras herramientas. Voy a contarte sobre experimentos específicos que realicé en mi laboratorio y que nunca se publicaron en revistas científicas porque eran demasiado controvertidos. Voy a compartir técnicas de meditación que aprendí de los chamanes y que después validé con electroencefalogramas. Voy a explicarte cómo puedes medir tu propia coherencia cerebral sin necesidad de instrumentos sofisticados, solo prestando atención a señales sutiles de tu cuerpo, pero todo eso viene después. Por ahora, lo único que importa es que des este primer paso, que pruebes el protocolo, que observes, que experimentes. Y cuando lo hagas, cuando completes esos 3 días y sientas que algo en ti ha cambiado, aunque sea de forma mínima, vas a entender algo profundo. Vas a entender que tú no eres solo un cuerpo físico que piensa, eres un campo de conciencia que está aprendiendo a percibirse a sí mismo. Eres un instrumento que puede afinarse, que puede limpiarse, que puede evolucionar. La papaya que vas a comer mañana en la mañana no es solo una fruta, es un símbolo. Es un recordatorio de que la naturaleza tiene inteligencia, de que tu cuerpo tiene sabiduría, de que la realidad es mucho más fluida y maleable de lo que te han enseñado. 3 días, una fruta, atención plena, eso es todo. Tan simple que parece imposible que funcione, y sin embargo funciona. No porque yo lo diga, sino porque la naturaleza de tu campo neuronal responde a la coherencia, busca la coherencia, anhela la coherencia, y cuando le das las herramientas correctas, cuando creas las condiciones adecuadas, el sistema se reorganiza solo, no tienes que forzar nada, solo tienes que facilitar el proceso, solo tienes que quitar los obstáculos, solo tienes que limpiar el camino. La coherencia es tu estado natural, la claridad es tu estado natural, la conexión profunda con la realidad es tu estado natural. Lo que es antinatural es el ruido, la fragmentación, el caos en el que la mayoría de las personas vive sin darse cuenta. Este protocolo te devuelve, aunque sea temporalmente, a tu estado natural. Y una vez que lo experimentes, aunque sea por unos días, vas a tener una referencia, vas a saber a qué sabe la claridad, vas a saber cómo se siente la coherencia. Y esa referencia te va a acompañar para siempre. Cada vez que sientas que tu mente se nubla, que tu energía decae,
que pierdes la conexión con lo que realmente importa, vas a recordar esos 3 días y vas a saber que puedes volver, que la claridad no es un regalo que te da la vida de vez en cuando, es un estado al que puedes acceder cuando creas las condiciones correctas. Y crear las condiciones correctas empieza con algo tan simple como elegir conscientemente qué introduces en tu cuerpo. Empieza con honrar el instrumento que te permite percibir la realidad. Empieza con una papaya, con 3 días, con atención. Lo que descubras en esos 3 días es tuyo. Nadie te lo puede quitar, nadie te lo puede explicar. Es conocimiento experiencial, sabiduría encarnada, y ese tipo de conocimiento es el único que realmente transforma. Así que aquí termina mi parte. Ahora te toca a ti. La papaya te está esperando. Tu campo neuronal está listo para reorganizarse. La realidad está dispuesta a mostrarse con mayor claridad. Solo falta que tú des el paso, que cruces el umbral de la simple información a la experiencia directa, que pases de ser espectador a ser protagonista de tu propio proceso de despertar. Nos vemos del otro lado. Nos vemos cuando hayas completado el protocolo y tengas algo real que contar, algo que viviste, algo que cambió en ti, porque al final de eso se trata todo esto, no de teorías elegantes, no de conceptos sofisticados, sino de vida, de experiencia, de transformación. Y la transformación empieza mañana en ayunas, con una papaya, con atención, con la voluntad honesta de ver qué es posible cuando limpias el instrumento con el que percibes la realidad. Te veo en el próximo mensaje con más herramientas, con más experimentos, con más piezas del rompecabezas, pero solo si has hecho la tarea, solo si has probado, solo si has convertido la información en experiencia. Hasta entonces, que la claridad te acompañe, que tu campo neuronal encuentre su coherencia y que la realidad se te